Seguí escuchando Plan Nocturno. Y la provincia informó que existen actualmente 192 niños, niñas y jóvenes menores de 18 años que están con la posibilidad de que se inicie el proceso de adopción. En este caso, el informe que se largó a través del Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia indica que el 52% son niños o jóvenes varones, el 48% son mujeres y el 66% del total de casos corresponde a menores de 8 años. Por eso nosotros en este momento vamos a hablar con Elba Lidia Gianibelli, que pertenece a la lista de opinión de padres de Anidar. Y Anidar es una institución que se dedica a tramitar casos de adopción. Nuevamente te doy las gracias, Elba, por estar acá. Y quiero que me cuentes con esta cuestión de la nueva ley de adopción que saca la provincia de Buenos Aires, con también saca publicaciones, ¿no? Comentando que, bueno, publica trámite de adopción más ágiles, plazo de 6 meses para que el Estado decida la situación de adoptabilidad del chico en base a informes que realicen desde el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos. Miles de chicos pueden dejar de estar en situación de vulnerabilidad y la nueva ley de adopción se suma a la ley de fertilización asistida gratuita para que todos tengan una oportunidad de formar una familia. Pero, si bien la difusión de la promoción de la nueva ley de adopción que le hace la provincia es una situación mucho más compleja que esto. Quiero que me cuentes cómo es esta situación. Sí, es decir, de acuerdo a los últimos datos que yo dispongo, en el país hay aproximadamente 20.000 niños en estado, digamos, de abandono o de abandono casi relativo. Es decir, son muchos, sí, realmente. Y nosotros desde la lista de opinión pensamos, y por experiencia propia, de que un niño tiene que vivir en un hogar con un papá y una mamá. Se puede haber carencia de alguno de ellos, pero lo real es que necesitan la protección, el amparo, el cariño de un papá y una mamá. Y hay muchos hogares o muchas parejas con necesidad de tener un hijo, ¿no es cierto? Y a veces inician los trámites y los trámites pasan años y años y nunca se concretan. No sabemos cuáles son los motivos. Mientras tanto, los niños van creciendo y creciendo en los hogares, en esos hogares de internación, y llegan, por ejemplo, a ser mayores o sea, tener 18 años, y no hace mucho leía en la revista Viva de los chicos que salen de los institutos con 18 años tratando de resolver cuestiones del trabajo, de su vivienda, de la vida, cosas, y se encuentran desamparados. Es decir, ¿por qué el Estado, que existe una ley, no se cumple? E ignoramos cuáles son los motivos. Ajá. Sí, decime. Sí, es decir, la ley ha recibido muchas modificaciones. Las últimas yo creo que es bastante conveniente porque acortan los plazos del trámite, ¿no es cierto? Pero después, como va a manos de la justicia, pareciera que en los juzgados lo detienen un poco. Es decir, pasan y el niño sigue en estado, a lo mejor está en el hogar en tenencia, que la tenencia es, de acuerdo a la ley, serían 6 meses y ya inmediatamente se inicia el trámite de adopción. Pero aparentemente no se cumple eso, porque sigue la gente peleando, digamos, así entre comillas, para que se resuelva la situación, ¿no es cierto? Para que el niño tenga su verdadero apellido y todos los beneficios y las cuestiones de una familia.
Hay muchos estamentos burocráticos que hay que pasar o sortear por esto de que, más allá de que por ahí en la justicia se traba o se dilata o pasan años, pero hay muchas instancias que aquel que quiera adoptar tiene que pasar. Y lo real es que, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer, bueno, yo diría que lo primero que tiene que hacer una pareja, digamos, o una madre o un hombre soltero, porque pueden iniciar un trámite de adopción, es convencerse realmente de que quiere recibir a un niño, ¿no es cierto? Es decir, no es fácil, es una aventura difícil. Los que tenemos hijos o nietos, como en mi caso, como vos que tenés tu hijo, te das cuenta de que no es fácil, ¿no es cierto?, la relación padres e hijos. Es decir, hay cuestiones que que te cuestan, ¿no es cierto? O sea, tenés que estar bien convencido vos primero de que realmente eso es lo que deseas, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que después, si vos estás convencido como ser humano de que querés una criatura, por más que los trámites son difíciles, tenés que intentarlo, ¿no es cierto? Es decir, el trámite fácil no es, porque primero tenés que anotarte en el registro único de adopción o de aspirante, digamos, se llama RUA. Eso es una creación bastante nueva, es del 2004, que sí que relativamente nueva. Es decir, todo aspirante se debe anotar en ese registro, que es un registro único, cosa que favorece, me parece, porque evita que el ser humano buscando una criatura deambule por todo el país. Claro. E incluso que se hagan trámites ilegales, ¿no es cierto? Que eso es lo que tenemos que evitar. Y creo que la ley en eso tiene que estar muy firme. Entonces, se anotan en ese registro y ahí presentan todos sus papeles, es decir, reciben el análisis, por ejemplo, presentan la partida de matrimonio o la partida de nacimiento de los padres, lo de salud, en los tribunales de familia. Por ejemplo, acá en Tandil se presenta en el tribunal de familia, que está en la calle Irigoyen al 800. Ahí presentan todo, la solicitud, digamos, una solicitud con todo, acompañada de todos esos documentos. Y después empieza la espera, ¿cierto? Por ahí también un informe ambiental, digamos, un informe psicológico tiene que presentar, es decir, el informe ambiental que lo hace un asistente social, cómo vive esa familia, en qué situación está y demás. Y un informe psicológico también necesario para ver si están en condiciones de albergar a un niño. Y después es a la espera, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, que no me puedo apartar de esto, a pesar de que ahora no estoy trabajando en relación de dependencia. Es decir, si a mí me consultan, yo siempre digo el trámite como debe ser. Y les insisto en que no pierdan, que vayan permanentemente a ese tribunal. Que los vean aunque molesten, ¿no es cierto? Pero que insistan. Porque así me parece a mí que ven que realmente hay un deseo de tener un niño. Y después, es decir, después de los 6 meses, de acuerdo a la ley, ya se puede iniciar un trámite. Y ahí es donde me parece que hay un poco de burocracia, porque se dilatan mucho los trámites. Se dilatan años, ¿no? Años, a veces años, sí. Y ahora que nosotros vimos la situación de la familia, bueno, este deseo que se están esperando, ¿qué pasa ahora con el niño del otro lado, ¿no? Aquel que está esperando que lo adopten. El niño generalmente, su primera reacción, en los que yo conozco, se excita muchísimo, sobre todo si es grandecito, porque si es un bebito o es una criatura chiquitita, no. Pero si es un niño de 6 años, he visto de 8 años, se ponen muy nerviosos y ahora existe algo que es muy importante. La pareja o la persona adoptante le permiten, por lo menos acá en Tandil, sacarlo al niño unas horas
para establecer las primeras relaciones y después vuelve al hogar, ¿no es cierto? Pero eso ya cuando el trámite está por salir. No, Ah. eso al principio. Porque ahí se genera como un vínculo que al fin y al cabo... Pero no a se- veces no da resultado y no solamente de la pareja, puede ser del niño también que no quiera. Ha habido casos que el niño no quiere, es decir, no se establece el vínculo. Como se establece un vínculo, por ejemplo, últimamente conozco un caso que se estableció un vínculo muy lindo. Era un niño de 8 años o 9 más o menos que fue sacado 2 o 3 veces por otras parejas y ahora está con la que casi seguro que lo van a adoptar, ¿no es cierto? Ya hace más de un año que está viviendo con ellos y bien, tiene sus desajustes, ¿no es cierto? Porque no es fácil. El niño además tenía hermanitos. Ay, ¿cómo Y hicieron los eso? hermanitos fueron a otro hogar que ahora ellos también se relacionan. La vez pasada me mandan una foto donde están la pareja que tiene este niño y la otra pareja que llevó los hermanitos. Estaban, son gente de campo y estaban en el campo y en una foto muy linda estaban todos. Es decir, tienen que establecer esa relación. Es decir, para que los niños no pierdan ese contacto, es decir, son hermanitos, ¿no es cierto? Claro. Eso es fundamental. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, aquel niño que está internado y tiene contacto con la familia? Por ahí, ¿ese puede ser adoptado con mayor facilidad? No. El niño que recibe algo de la familia, ya te digo, incluso dice que si lo visitan, aunque sea en Navidad, ese niño tiene contacto con su familia de origen. Es decir, ese no está para adoptar, porque la familia va a verlo en Navidad. Cosa que uno le da un poco de... Pero bueno, yo siempre digo que lo importante sería eso, de que si el niño recibe una llamada de teléfono, que hoy en día no es cierto, no es tan difícil, No. pero a veces ni eso reciben. Van ahí y se olvidan que están ahí los niñitos. Es decir, por distintas causas, no es que uno va a decir que desalmados, que no me atrevo a decir eso de los padres, porque no lo sé. Pero pienso que el niñito necesita protección y cariño. Que a lo mejor el personal se lo da el del instituto, porque suelen ser gente muy cariñosa, generalmente, pero no son los papás, porque cumple un horario y se va. Y después Claro. entra otra, pero no es una familia, un instituto. ¿No es Claro, cierto? tal cual. No es una familia, y los niños buscan una familia. Eso es fundamental. Vos estás trabajando en este tema desde 1960, me contabas. Y aproximadamente, hace muchísimos años que yo empecé a trabajar en ¿Qué esto. fue lo que te movilizó para arrancar a trabajar? Es decir, cosas que se nos presentaban no solamente a mí. Yo en el libro menciono a otras compañeras, a Ana Espelet, a Beatriz Calvo, que ya está fallecida, a Dina Levy, es decir, a varias que empezamos a trabajar en la Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar, como asistentes sociales. Y ahí nosotros empezamos a ver el abandono de algunos niños. Y ahí empezamos a ver que había gente que quería esos niños, ¿no es cierto? Y tuvimos, con mucha facilidad lo podíamos hacer el trámite, porque no existía tribunal todavía en Tandil, tribunal de menores, dependíamos de Azul. Entonces, acá había, que era un cargo político, que no existe ahora, me parece más, que era el cargo de defensora de menores. Y era una maestra jubilada, me acuerdo siempre. Entonces nosotros veíamos un niño en abandono, que solíamos encontrar bastantes, y ella a su vez lo veíamos en abandono. Y había alguien que lo quería, esa criaturita. Entonces nosotros íbamos a esa señora que era defensora de menores, que era una maestra jubilada, la señora de Cini, y ella hacía un acta de que ese nenito estaba abandonado y había una familia que lo quería. Y entonces ella eso se lo mandaba al juez de menores. Y nunca nos rechazó un caso presentado por nosotros. Es decir, el juez siempre dictó la sentencia, y bastante rápido, ¿Te acordás más o menos cuántos casos han presentado? Y eso no te sé decir, pero fueron muchos, ¿sí?
Después, ya te digo, en el hospital también nos encontramos una vez, habían dejado un nenito tirado enfrente a la entrada de la guardia del hospital, por ejemplo. Y ese era un nenito que nunca supimos de dónde salió, quién lo dejó. Parece ser que una señora que no era de Tandil lo había dejado, pero costó muchísimo saber cómo era. Y después, por ejemplo, otra nenita que la dejaron ahí, y una bebita, y recuerdo siempre que había una señora que venía a visitar un sobrinito que estaba enfermo, y resulta que se encariñó con la nena. Y ahí solita, y cuando empezó a hablar, dijo mamá, refiriéndose a ella. Ella se emocionó muchísimo y dijo, y yo no tengo hijitos, y si puedo tener a esta niña. Y bueno, y ahí entonces hacer el trámite, mandarlo al tribunal, y seguida accedían. En ese sentido teníamos más oportunidad de que se concretaran los casos que nosotros íbamos presentando. Pero ya te digo, no es fácil de ambas partes, ¿no es cierto? Porque la justicia tarda, es muy lerda la justicia, y mientras tanto los niños están... Lo que nos preocupa siempre en la lista de opinión son los niños en los internados. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a ir a un tema musical, y después, cuando volvemos, seguimos hablando de cómo es la situación de los niños internados. Y seguimos con Elba Lidia Gianivelli, pero ella es Beba, ¿no? Beba Gianivelli, que pertenece a la lista de opinión de padres de Anidar. Y queríamos hablar sobre la situación de, ¿cómo es la situación de los chicos que están internados? Eso que es preocupante, decían desde Anidar. Bueno, a nosotros nos preocupa, bueno, a cualquier ser humano tiene que preocupar un niño que por de pronto suele haber promiscuidad, ¿no es cierto? Es decir, no puedo decir fehacientemente ahora que suceda esto, pero en mi experiencia estaban los niñitos chiquititos con los de 18 años todos en el mismo dormitorio. Eso ya es preocupante. A veces el Estado no cumple con las cuotas alimentarias o de vestimenta, y carecen de estos elementos, cosa que, por ejemplo, el año pasado leí en el diario local en Nueva Era que se había cerrado una casa de niños, un hogar de niñas, eran de 10 niñas, porque no les mandaban las becas, es decir, no tenían para darles de comer. Esa es una situación muy dramática. Porque el alimento y la vestimenta son cosas muy necesarias, y está dentro de los derechos del niño. Exactamente, eso, todo niño tiene derecho a vivir, es decir, siendo alimentado, vestido, educado. Eso es lo menos que se puede pretender. Y eso es la situación de los niños en el internado. Además, se me ocurre que se sienten la diferencia de, por ejemplo, van a la escuela, a las escuelas comunes, digamos, y hay actos escolares, están los papás de sus compañeritos, los de ellos no están, o los reciben los papás de los compañeritos, y ellos no los recibe ningún papá ni ninguna mamá. Es decir, ya esa es una carencia para siempre, para toda su vida. Se crearon sin ese afecto, sin esa atención, sin ese compartir la vida en una familia. O sea que el rol de la escuela no es que los acolchona o los contiene, sino que también marca más la diferencia. Y es decir, no lo hace deliberadamente la escuela, ¿no es cierto? Pero ya es innata la diferencia. El niñito ya viene no tiene un papá y una mamá, es decir, está en un internado. Eso es la diferencia, ¿no es cierto? Que se crían totalmente, digamos, desprotegidos en ese aspecto. Por eso yo creo
que no tendrían que existir esos hogares, es decir, tendrían que ser muy transitorios ante una emergencia, digamos, pero nada más. Y después inmediatamente solucionar ese problema de la familia. Hay una propuesta que uno dice, si supongamos que se cierran todos esos institutos, existen más los institutos de menores, los niños van a hogares de familia, con una familia, ¿no es cierto? Y a veces uno dice que necesitaría cierto control, es decir, en esa relación para hasta que se adapta totalmente. Entonces uno propone que ese personal de ese instituto tendría que estar dispuesto a hacer una especie de control o de acompañamiento. O mediador, ¿no? O mediador para entre el hogar que recibe ese niño y el niño, ¿no es cierto? Eso tendría que ser, sería una propuesta. Ahora, los pequeños hogares, nosotros lo apoyamos cuando se crearon, porque nos parecía muy importante. Porque en principio un pequeño hogar había un papá y una mamá que posiblemente tenía hijos, y los recibía a ellos también. Seguían dependiendo de minoridad, digamos. No estaban adoptados ni nada. Pero compartían un hogar. Pero acá hubo 2 o 3. Pero después yo no sé que existan en este momento. Hay pequeños hogares, pero con personal. ¿No es cierto? No una familia que los atiende como un papá y una mamá. Claro, siguen como institucionalizados, sí, pero más flexibles. Eso sí, la verdad que fue una compañera nuestra, Mabel La Gruta, que era de Bienestar Social, tuvo ese cargo me parece que con el gobierno del doctor Pisorno, cuando era intendente. Ella era de Bienestar Social y ella fue la promotora de crear los pequeños hogares, que tal es así que nosotros nos alegramos muchísimo y la abrazábamos, me acuerdo, y la felicitábamos por eso. Pero eso, hubo 3 o 4 hogares de ese tipo acá en Tandil, pero en este momento creo que no existe ninguno. Están los pequeños hogares, pero con personal asalariado, digamos. Y estos pequeños hogares lo que hacen es que no haya adopciones ilegales, ¿no? Esta cuestión de las adopciones ilegales, ¿es un mito, es una realidad? No, hay adopciones ilegales, que no sé si son adopciones, no sé, existe eso. Hoy en día es muy difícil porque podés entrar en una maraña tremenda, es decir, no está permitido, pero que ha habido casos ilegales y protestas, sí, ¿no es cierto? Podemos dejar de lado, que yo lo menciono en el libro, los hijos de desaparecidos, que uno piensa que eso sí que fue ilegal totalmente, ¿no es cierto? Y es correctísimo que la familia los reclame y siga insistiendo en que aparezcan, porque uno dice a veces, te roban, suponete, una mínima cosa, vos qué haces, lo denunciás, ¿no es cierto? Y robarte un hijo es una cosa muy tremenda, ¿no es cierto? Por eso es correcto eso que se hace, pero... Ahora la recuperación de Guido fue como que resignificó también lo que significa la adopción, ¿no? Y no, sí, todos los casos esos sí, ¿no es cierto? Porque parece como que se actualiza todo, pero hay muchos niños adoptados, más de los que uno a veces piensa, con dificultades o sin dificultades, pero existen, ¿no es cierto? ¿En Tandil hay muchos chicos adoptados? Y hay chicos adoptados. Yo no sé decirte la cantidad, pero hay niños adoptados, sí. Y ahora con estas declaraciones, ¿por qué este debate de la adopción se reaviva una vez que hay declaraciones también de Silvia Daura, que es la mujer de Jorge Rial, cuando tiene chicas adoptadas, sí, donde dice que las declaraciones que había realizado era que los chicos adoptados como son adoptados, tenían tendencias a robar. Eso me dijeron, yo no la escuché a la señora, no, me parece una cosa... yo digo que, dice, si vos decís porque es adoptado, las mismas cosas
que hace un niño, no tiene nada que ver que nació de la panza o que nació del corazón. No tiene ninguna diferencia. Lo que yo te quería preguntar era, ¿hay muchos prejuicios con el tema de ser un niño adoptado o no? Yo pienso que hoy no, porque como existe, es bastante común. Yo creo que hace años podría ser, ¿no es cierto?, que hasta uno negara decirlo para evitar que señalaran además, pero hoy en día no. Si vos vas con la verdad ante tu hijo o ante el adoptado, es decir, no te falla eso, es decir, no creo que tenga las mismas cosas que puede hacer un niño biológico, lo puede hacer el otro. No hay diferencias. O sea que sería recomendable que el niño que es adoptado sepa desde el primer, sí, su identidad de origen. Seguro que sí, sí. ¿Y la mayoría lo saben o no? Yo de los que conozco diría 50 y 50, pero hay que decirlo. Es decir, el niño tiene que saber todo. Incluso la relación siempre se va a mejorar con la verdad. El niño tiene que saber porque tiene que saber que es decir, criarse también como que su madre biológica o su padre lo entregaron en adopción no lo tiene que cuestionar, porque no sabemos nosotros en esencia qué le pasó a ese ser humano para dar su hijo, ¿no es cierto? Uno tiene que enseñarles a respetarlos, a quererlos, a conocerlos, ¿no es cierto? Y así la relación familiar se establece sin ningún tipo de mentira, es decir, ningún tipo de ocultamiento. La verdad es esta, y nada más. Y la acepta, se acepta. Se acepta totalmente, sí. Y después, viste, esas cosas de que quizás antes podría pasar, pero en este momento no, porque se habla mucho ahora. Sí, es como es algo común. Hay muchas familias que tienen. Yo no te podría decir estadísticamente, ¿no? Sí. Pero que existen, sí. Yo conozco muchas, sí, que han recurrido a ese trámite, ¿no es cierto? Y me parece buenísimo. Beba, por último, si hay alguien que nos está escuchando y tiene por ahí el deseo de concretarse de ser padres o está pensando en adoptar o no, ¿qué le dirías? Más allá de que tengan paciencia, ¿no? Pero sí, ¿qué le dirías desde el corazón? Yo digo que hay un poeta que dice, cuando pone la mirada hacia una estrella, le diría que eso es buenísimo. Pone la mirada hacia una estrella y yo creo que se concreta. Es decir, que lo tienen, que si lo han pensado y analizado, que están dispuestos a recibir a un niño que no es, como dicen, de su sangre. La sangre, cada ser humano elabora su propio grupo sanguíneo, dicen, ¿no? Entonces quiere decir que no sé de lo de la sangre. Pero que si están decididos y bien convencidos de que van a poder aceptar aún las dificultades que pueden traerle un trámite, que lo hagan inmediatamente, que vayan a un tribunal de familia o a un tribunal de menores, o se inscriban en el registro. El registro, yo traje la dirección donde está el registro, el registro único de aspirantes, que está en Avenida España 2591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí está el registro, pero también pueden ir al tribunal y anotarse. Y van a ese registro donde van a estar incluidos en una lista para adoptar. Que piensen que a veces los matrimonios o las personas, porque una mujer soltera puede adoptar también, quieren bebitos. Lo de los bebitos está bastante complicado, bastante difícil ahora. Pero no quiere decir que no bastante complicado, bastante difícil. Y es más difícil los bebitos, ¿no? Ahora es más difícil. Pero hay muchos nenitos a partir de 2, 3, 4, 5, hasta 18 años.
Y en la lista de opinión saben aparecer que hay que ubicar a niñitos de tal edad, tal edad. Nosotros lo pasamos por internet, todos los casos que se van presentando. Y por ahí aparece alguien que quieren, incluso niños con problemas de deficiencias. Hay gente, la vez pasada salió en un diario que unos nenitos sí, con deficiencia, y no sé, como más de 90 aspirantes hubo. Es decir, que la gente tiene ganas de transmitir o de dar ese amor, de brindar ese amor a un niño con problemas igual, ¿cierto? Eso es muy importante. Es decir, lo importante es que te mentalices. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y con qué me voy a encontrar? Una vez que lo analizo, e incluso que hagan contactos con gente que puede haber adoptado. Eso es muy importante también. Acá existió una vez el grupo de padres adoptantes, que se vas dando ánimo, te vas dando ideas, te vas apoyando. Siempre el grupo te ayuda, es fundamental. Bien, Elba, muchísimas gracias, gracias por haber venido. a vos. La verdad que espero que lo hayas pasado bien. Para mí fue un placer tenerte y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Yo encantada de conocerte porque no te conocía. Sí, digo, ¿cómo llegaste a mí? ¿Cómo llegaste a mí? Decía. Gracias. Bueno. Ahí pasaba Elba Lidia Gianibelli, Beba, conocida por todos, que pertenece a la lista de opinión de padres de Anidar, hablando sobre adopción. Nosotros vamos al último tema musical y después ahí cerramos el programa.